Buenas noches. Recording in progress. Buenas noches, profesor. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Tenemos un ratito más, Alejandra, ¿ya? Para ver si alguien más se cuelga. Si no, ya empezamos, ¿ya? Listo. Ujú.
No carga. Buenas noches. Hola Steve, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, dos. Sí. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar una vez. El tiempo se pasa volando. Vamos a compartir. Nos quedamos la clase anterior en recomendación para ser un ajustador confiable. Hemos visto lo que era manejar un trato cordial, ¿no? Respetuoso, honesto, transparente, fue lo que vimos. Luego, atender el siniestro asignado desde que el área de atención de siniestro lo contacta, o sea, el área de atención de siniestro de la compañía de seguros, hasta que se finiquita el caso. Perdón. Estoy admitiendo a sus compañeros que me están solicitando ingresar. Ya los admití. Ok. Procurar un servicio eficiente para contactar al asegurado lo antes posible y realizar las gestiones necesarias para resolver el asunto de la mejor forma posible. Mantener la comunicación fluida con el asegurado hasta concluir su caso. Comunicar cualquier situación extraordinaria en el proceso de atención de una reclamación. Puntualidad, formalidad, ¿no? Tener siempre a la mano las condiciones de póliza o indicar al asegurado los principales puntos de la póliza en cuanto a lo que es las coberturas, el alcance de estas y cuál es la documentación necesaria. Recabar información mediante cuestionarios y documentos a través de checklists, ¿no? Comentar al asegurado los motivos, uso y seguimiento de la información y o documentación solicitada y sobre todo tomar las evidencias fotográficas, ¿no? Estos puntos son casi el día a día de un ajustador. Una vez cuando yo estaba trabajando en un ajustador en la zona sur, nos reportaron un caso, ¿no?, de una inundación en Arequipa. Hay épocas en las cuales hay una crecida del río, ¿no? Y hay ciertas empresas que están ubicadas en la variante, ¿no? En la variante de Uchumayo, están a la vera de esta variante y el nivel es un poco más bajo. Obviamente, cuando ocurre el desborde de ríos, estos locales son totalmente anegados, ¿no? Y bueno, una vez tuvimos la oportunidad de atender el caso de un cliente muy importante, de una de la principal compañía de seguros allá, que era la Positiva. Y felizmente, que yo hice todas las tomas fotográficas, ¿no? Yo recordaba pues que había una máquina que yo la había visto en un depósito y esta no había sido afectada, ¿ya? Sin embargo, y esta máquina estaba ahí, o sea, pero igual le tomé foto, porque tomé foto en todo el ámbito, ¿no? El almacén, las oficinas, ¿no? Los vehículos que también se habían anegado, las cañerías, las tuberías, todo estaba malogrado. Entonces, en las fotos, ¿no?, que yo hice llegar, se apreciaba esta maquinaria que estaba en un depósito, ¿no? En un depósito en donde se dejan las maquinarias que no se están utilizando o que ya están en desuso, ¿no? ¿Qué pasó? De que empezamos a hacer pedimos los documentos, ¿no? El asegurado presentó todos los documentos, y para mi sorpresa, sale apareciendo en el listado, ¿no?, de máquinas que está reclamando, esta máquina, que yo la había visto en el depósito. Entonces voy y le pregunto, pues, al, al dueño, ¿no?, al gerente, le digo, pero esta máquina yo la he visto en el depósito, no está afectada por el... No, pero quiero pasarla, me dice. Pero el seguro no funciona así, o sea, si no ha sido afectado por la inundación, ¿no? No se puede reclamar. Bueno, entonces la voy a mojar ahorita y con el barro que queda ahí, entonces, para poderla reclamar.
El seguro no funciona así, le digo. El señor se quejó que yo le había faltado el respeto. O sea, imagínense tener esos tipos de clientes, ¿ah? Te lo vas a encontrar, te lo vas a encontrar, ¿no? Pero ahí estaba mi foto, ¿no? La foto donde se veía que la máquina estaba en un sitio resguardada porque ya no funcionaba, estaba en desuso. Y el asegurado quiso aprovechar, estaba reclamando por esa máquina algo de, creo que más o menos 12,000 o 10,000 dólares. Y esa es una máquina antigua que ya estaba valorada. Pero parte de la labor de un ajustador es ser justo, ¿no? Ser justo en lo que tiene que liquidar, ¿no? Y como ya les dije en un principio, también, si llevamos nuestra labor de corredores de seguros, ¿no? También tenemos que ser transparentes, ¿no? Honorables, respetar nuestra palabra. Nuestra imagen es la cosa más valiosa que podemos tener, es nuestra marca. Entonces, este cliente obviamente, en ese momento yo estaba fungiendo de ajustador, no era su corredor de seguros. El corredor de seguros me llamó, ¿no? Yo le dije lo que estaba pasando, el corredor no sabía lo que estaba haciendo este señor, el corredor sí entendió, me pidió las disculpas del caso, y bueno, el asegurado pidió cambio de ajustador. Y en buena hora, o sea, seguir con ese ajuste y con esa discrepancia con esta persona que intentaba hacer un fraude, en verdad yo no me sentía muy cómodo. Y eso también lo informé a la gerencia donde yo trabajaba. Quedamos de acuerdo la gerencia conmigo y bueno, dejamos de ver ese caso. Un caso más, un caso menos. Bueno, entonces, posteriormente nos enteramos pues que ya la compañía de seguros había recibido nuestra alerta y intentó pues pasar con otro ajustador el reclamo de esta máquina y tampoco pasó, ¿no? Así que, bueno, van a haber esas situaciones en las cuales algún cliente por ahí, ¿no? Trate de hacer un dolo, un fraude, ¿no? Aumentar las cosas, ¿no? Entonces, eso no lo permite el seguro. Y es más, ¿no? Si tú tienes un cliente de ese tipo, van a decir, no, el asegurado y el corredor de seguros son de igual calaña, ¿no? Y eso es lo que peor que podría pasar. Entonces, siempre mantengámonos alturados, ¿no? Cumpliendo con la labor como ajustadores de seguros, en este caso como corredores de seguros, ¿no? Asesorar y explicar bien al cliente, ¿no? Que la compañía de seguros no va a pagar lo que no ha sido afectado en el siniestro, ¿no? Que la compañía de seguros no es una beneficencia y que pagar la prima de seguros no te da derecho a presentar un reclamo doloso o fraudulento si es que has tenido 4 o 5 años sin ningún siniestro. Al contrario, tendrías que agradecer. ¿Por qué? Porque has tenido la tranquilidad de tener un seguro y si has tenido la oportunidad de pasarlo, pues has estado cubierto, ¿no? Y cuando ha ocurrido, el seguro te ha pagado. Pero obviamente los temas de fraude o dolo, eso no deben ser cubiertos bajo ningún concepto, ni permitirlo el corredor de seguros. Ok. Prohibiciones para la participación de los ajustadores de siniestros, ¿no? Hay ciertas prohibiciones que los ajustadores de siniestros tienen que observar, ¿no? Los ajustadores de siniestros están prohibidos de participar en los procesos de liquidación de siniestros cuando tengan vinculación al contrato de seguros correspondiente, ya sea como contratante, asegurado, beneficiario o endosatario del contrato. Cuando tuvieran un interés actual, directo o indirecto, debido a una relación de negocios con la aseguradora, el corredor de seguros, el asegurado, el contratante, el beneficiario o el endosatario, ¿no? O las personas afectadas o la propiedad de los bienes siniestrados. Se trate de sus cónyuges y en los casos que tenga parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o dentro del primer grado de afinidad con el contratante, el asegurado, el beneficiario o el endosatario del contrato de seguros, o con los accionistas mayoritarios, de conformidad con la ley general, así como directores o gerentes de las aseguradoras o del corredor de seguros.
Estas prohibiciones también son aplicables a los profesionales y técnicos involucrados. Acuérdense que los ajustadores, ¿no?, pueden solicitar la participación de determinados técnicos o profesionales para ayudar en la determinación, ¿no?, de la cobertura de un siniestro. Normalmente utilizan los servicios de un ingeniero, ¿no? Profesor, buenas noches. Hola, Buenas noches, Ride, ¿cómo estás? compañeros. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? El convenio de ajuste. De acuerdo con la resolución SBS 3202 del 2013, el convenio de ajuste es el documento en el cual se establece el monto determinado como indemnización del siniestro o la prestación a cargo de la empresa, ¿no?, de la empresa aseguradora, en el marco del contrato de seguros y es elaborado por el ajustador de siniestros. O sea, valga en verdad, es el entregable del ajustador de siniestros, ¿no? Es el último documento porque hay informes preliminares que son para poder cumplir con los tiempos de atención, sobre todo en cuanto a lo que es pronunciarse sobre el consentimiento de la cobertura, ¿no? Y sobre todo también cumplir nuevamente, como les digo, con los plazos de tiempo que se tienen, ¿no? Entonces, el convenio de ajuste es el último documento en donde ya el ajustador indica, ¿no?, a la compañía de seguros y también simultáneamente al asegurado cómo es que se tiene que liquidar el siniestro, ¿no? Cuáles son las coberturas afectadas, cuáles son los deducibles que se tienen que cobrar, qué cosa no se está reconociendo, ¿no?, qué cosa hay de salvamento, si es que hay algún residuo de salvamento para que la compañía de seguro lo pueda vender, ¿no? Entonces, se aplica ahí el principio de subrogación, como sabemos, ya hemos estudiado el principio de subrogación, que indica si es que la compañía de seguros indemniza a un asegurado, lo subroga a este en sus derechos de repetición contra los terceros responsables, ¿ya? Entonces, eso es la subrogación de derechos. Este convenio de ajuste, ¿no?, se emite, pero no es vinculante, ¿ya? O sea, el asegurado no está obligado a aceptar este convenio de ajuste si es que no lo cree conveniente. Puede pedir, ¿no?, participación de otro ajustador, ¿no?, y solicitar ello a la compañía de seguros, ¿no? Pero sin embargo, si es que el convenio de ajuste que emite el ajustador, el asegurado está de acuerdo, sí es vinculante para la compañía de seguros. Liquidación del siniestro cuando interviene un ajustador. El ajustador que participa en la liquidación de un siniestro cuenta con un plazo de 20 días para emitir y presentar a la aseguradora el informe que sustente la cobertura y liquidación del siniestro o, en caso contrario, el rechazo del mismo, contado a partir de la fecha en que recibe la documentación e información completa exigida en la póliza de seguro para el proceso de liquidación de siniestro. ¿Alguna consulta que quieran hacer, por favor? Ok, pensé que querían hacer una consulta. Si el ajustador de siniestros, ¿no?, requiere algún tipo de aclaración o precisión adicional sobre la documentación o información del siniestro que se ha presentado, lo debe solicitar al asegurado o al beneficiario antes del vencimiento del referido plazo de estos 20 días, lo que suspenderá el plazo hasta que se presente la documentación e información correspondiente. El ajustador de siniestro deberá informar a la aseguradora dentro de las 24 horas siguientes cuando se haya completado la documentación e información requerida para el proceso de liquidación del siniestro. O sea, apenas el ajustador haya recibido toda la documentación concerniente para la atención del siniestro, dentro de las 24 horas tiene que informar a la compañía de seguros que ya recibió la documentación total y que está procediendo a la liquidación del siniestro, ¿no?
Luego, el convenio de ajuste que elabore el ajustador de siniestros debe indicar el importe de la indemnización determinada o prestación a cargo de la aseguradora de acuerdo con el informe correspondiente, lo que se enviará al asegurado para su firma en señal de conformidad. En caso el ajustador no cumpla con emitir y entregar el informe correspondiente que sustenta la cobertura y liquidación del siniestro o su rechazo, este se considerará consentido cuando la aseguradora no se haya pronunciado sobre el monto reclamado dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se completó toda la documentación e información exigida en la póliza para la liquidación del siniestro, con excepción de lo señalado en el inciso 10.1, una vez que el convenio de ajuste debidamente suscrito por el asegurado sea entregado a la aseguradora, ésta contará con un plazo de 10 días para aprobarlo o rechazarlo, entendiéndose que transcurrido dicho plazo sin que emita pronunciamiento, el siniestro ha quedado consentido, por lo que la aseguradora deberá proceder al pago correspondiente. Si la aseguradora estuviera en desacuerdo con la indemnización o prestación a su cargo señalada en el convenio de ajuste, podrá solicitar al ajustador de siniestros un nuevo ajuste para que en un plazo no mayor de 30 días proceda a consentir o rechazar el siniestro, determinar un nuevo monto o proponer acudir a un arbitraje o a la vía judicial. Solicitud de prórroga del ajustador de siniestros. En caso el ajustador requiera un plazo adicional para concluir el proceso de liquidación del siniestro, lo puede solicitar a la superintendencia por única vez una prórroga debidamente fundamentada, precisando las razones técnicas y el plazo requerido, sujetándose al procedimiento correspondiente establecido en el texto único de procedimientos administrativos de la superintendencia, de acuerdo a la resolución número 3082 del 2011. Esta solicitud suspende el plazo con que cuenta el ajustador de siniestros para emitir el informe correspondiente, hasta que la superintendencia emita pronunciamiento y éste le sea comunicado. La presentación de la solicitud de prórroga efectuada a la superintendencia debe comunicarse a la aseguradora y al asegurado dentro de los 3 días siguientes de iniciar el procedimiento administrativo. Asimismo, el pronunciamiento de la superintendencia deberá comunicarse al asegurado y a la aseguradora en el mismo plazo antes señalado, contado a partir de la fecha en que el solicitante haya tomado conocimiento del pronunciamiento correspondiente. Informe de liquidación del siniestro. La opinión del ajustador de siniestros emitida en el informe de liquidación no obliga a las partes y es independiente de ellas. El ajustador de siniestros debe entregar simultáneamente al asegurado y a la aseguradora los informes que elabora de acuerdo con el desarrollo del proceso de liquidación del siniestro, debiendo mantener a disposición de la superintendencia el sustento de haber entregado todos los informes, sean estos parciales o finales, en las direcciones físicas o electrónicas que las partes hayan señalado en la póliza. Si el asegurado o la aseguradora no estuvieran de acuerdo con la liquidación del siniestro, podrán designar a otro ajustador de siniestros para elaborar un nuevo informe, quien se sujetará a todos los plazos señalados en el presente módulo. De lo contrario, las partes podrán recurrir al medio de solución de controversias que corresponda. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de haber recibido la documentación e información completa exigida en la póliza para liquidar el siniestro, la aseguradora deberá pronunciarse sobre el consentimiento o rechazo del siniestro. En caso la aseguradora requiera aclaraciones o precisiones adicionales respecto de la documentación e información presentada por el asegurado, deberá solicitarlas dentro de los primeros 20 días del plazo antes señalado, lo que suspenderá el plazo hasta que se presente la documentación e información correspondiente. Si la aseguradora no se pronuncia dentro del plazo de 30 días a que se refiere el párrafo anterior, se entenderá que el siniestro ha quedado consentido, salvo que se presente una solicitud de prórroga del plazo con que cuenta la aseguradora para consentir o rechazar el siniestro conforme a lo señalado en el artículo siguiente.
Ahora vamos a ver liquidación del siniestro cuando no interviene un ajustador. Solicitud de prórroga de la aseguradora. Cuando la aseguradora requiere un plazo adicional para realizar nuevas investigaciones u obtener evidencias relacionadas con el siniestro o la adecuada determinación de la indemnización o prestación a su cargo, podrá solicitar al asegurado la extensión del plazo antes señalado. En caso contrario, se sujetará al procedimiento 91 establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA de la Superintendencia. La presentación de la solicitud de prórroga efectuada a la Superintendencia debe comunicarse al asegurado de entre los 3 días siguientes de iniciar el procedimiento administrativo. Asimismo, el pronunciamiento de la SBS deberá comunicarse al asegurado en el mismo plazo antes señalado, contado a partir de la fecha en que el solicitante haya tomado conocimiento del pronunciamiento correspondiente. Consentimiento y plazo de pago de un siniestro. Si se tiene como premisa que para pagar un siniestro las compañías deben conocer el monto reclamado, la norma actual vigente indica que la aseguradora debe o cuenta con un plazo de 30 días desde que el siniestro queda consentido. Caso contrario, la aseguradora deberá pagar al asegurado o al beneficiario un interés moratorio anual equivalente a 1.5 veces la tasa promedio para las operaciones activas en el Perú, de acuerdo con la moneda pactada en el contrato de seguro por todo el tiempo de la mora. El contratante del seguro, aun cuando esté en posesión de la póliza, no puede cobrar la indemnización o prestación correspondiente sin expreso consentimiento del asegurado, salvo que la póliza esté endosada a su favor. Un siniestro es consentido cuando la compañía de seguros apruebe el convenio de ajuste firmado por el asegurado en un plazo no mayor de 10 días de suscrito. Cuando no exista convenio de ajuste, el siniestro queda consentido cuando la compañía de seguros no se haya pronunciado sobre el monto reclamado en un plazo que no exceda de 30 días, salvo que solicite prórroga para hacerlo. Rechazo de siniestros. El rechazo de un siniestro debe ser fundamentado por la aseguradora, sea que haya actuado con o sin un ajustador, debiendo contar con el respectivo sustento en el expediente del siniestro. Los expedientes de siniestros deben contar con los informes técnicos que se hubieran emitido. Los informes de los ajustadores de siniestro de ser el caso, y demás documentos que sustenten la decisión adoptada por la aseguradora. Dichos expedientes deben encontrarse a disposición de la SBS cuando ésta lo requiera. La aseguradora debe informar detalladamente mediante comunicación cursiva o cursada al asegurado o al beneficiario, según corresponda, a través de los mecanismos y en las direcciones pactadas en la póliza, los motivos que sustentan el rechazo del siniestro, adjuntando copia de los documentos tomados en cuenta para fundamentar su decisión debidamente suscrita por el responsable del área encargada de evaluar los siniestros. Dicha comunicación debe ser elaborada y entregada al asegurado o al beneficiario dentro de los plazos indicados en el presente módulo, según corresponda. La acreditación de la entrega de la información a que se refiere este ítem debe ser conservada por las aseguradoras en los expedientes de siniestros correspondientes. En caso de intermediación de un corredor de seguros, las aseguradoras deben remitir copia de la comunicación de rechazo del siniestro al corredor a efecto que éste cumpla con su obligación de asesoramiento. Información a incluir en la comunicación de rechazo del siniestro. La comunicación de rechazo del siniestro debe contener la información sobre los mecanismos de solución de controversias a los que puede acudir el asegurado o el beneficiario en caso se encuentre disconforme con el pronunciamiento de la aseguradora, según el siguiente texto.
En caso de disconformidad con los fundamentos de rechazo del siniestro, usted podrá acudir a las vías de solución de controversias, como son la Defensoría del Asegurado, defasec.com.pe, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, o el Poder Judicial o instancia arbitral, según se haya pactado. Para solicitar orientación, podrá comunicarse con la plataforma de atención al usuario de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP al teléfono gratuito 0800 10 840. Disconformidad con el rechazo del siniestro. Si el asegurado o el beneficiario no están conformes con los fundamentos utilizados por la aseguradora para sustentar el rechazo del siniestro, podrá presentar un reclamo ante la aseguradora de conformidad con la circular número 184/2015 del Servicio de Atención a los Usuarios o recurrir al mecanismo de solución de controversias que corresponda. En tal caso, el asegurado o el beneficiario podrá acceder bajo su custodia las pericias o pruebas de parte que estime convenientes y solicitar el reembolso de las gomas correspondientes, solicitar reembolso de los gastos, incurridos, siempre que su reclamo resulte fundado. El mecanismo de solución de controversias. El contratante, el asegurado y el beneficiario pueden pactar con la aseguradora el sometimiento de las controversias derivadas del contrato de seguro a un arbitraje u otro mecanismo de solución de controversias, conforme a lo que tiene que estar dispuesto en la póliza cuando los daños o pérdidas reclamadas a la aseguradora como consecuencia de un siniestro sean iguales o superiores a 20 unidades impositivas tributarias. Ahora vamos a ver la intervención del corredor de seguros. Se recomienda que el corredor de seguros efectúe las siguientes acciones en caso de reclamo del asegurado. Coordinar con su cliente el aviso del siniestro a la aseguradora en los plazos de ley y según corresponda. Aconsejar al asegurado sobre el pronunciamiento del ajustador más conveniente. Asesorar como si el bien no estuviera asegurado respecto a los bienes siniestrados, a fin de intentar la reducción del reclamo, conservando los bienes dañados y no haciendo uso de los mismos. Participar en las visitas del ajustador. No tiene que estar presente, o sea, el corredor de seguros no puede dejar a su libre albedrío a que su cliente, el asegurado, se reúna con el ajustador, ¿ya? Puede haber más de una sorpresa, por eso es importante que la labor del corredor de seguros, prácticamente todas estas reuniones las tenga copadas, ¿no? O sea, que acuda a todas estas reuniones. Se recomienda que el corredor de seguros efectúe las siguientes acciones en caso de reclamo del asegurado. Coordinar con su cliente el aviso del siniestro a la aseguradora. Bueno, eso ya lo hemos visto, creo. Y estaba indicando participar en las visitas del ajustador. Verificar que el asegurado cumpla con alcanzar al ajustador toda la documentación e información solicitada por este. Hacer seguimiento al proceso de liquidación y o pago del siniestro. Elaborar un nuevo plan de acción para prevenir hechos similares y nuevas garantías a contrato. Para ello, puede valerse de la experiencia del ajustador nombrado. Hago una frase de un maestro que tuve en la parte de lo que era ajuste de siniestros. Me acuerdo mucho de esa frase que decía, tiempo que pasa, verdad que huye. Y sí, tiene mucha razón, ¿no? Porque como les expliqué, a veces es importante llegar y encontrar las cosas frescas, ¿no? Porque a veces resulta que el asegurado de repente por desconocimiento puede mover algo o puede alterar algo de donde ocurrió el evento y quizás la compañía de seguros lo pueda tomar a mal, ¿no? Puede interpretar como que ha habido un acto de dolo, de fraude, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que acostumbremos a nuestros clientes a que nos llamen a nosotros primero, ¿no? Y después ya se coordinará para que o el mismo asegurado o nosotros hagamos el reporte del siniestro a la compañía de seguros, ¿no?
es muy importante que el corredor de seguros esté así a la par con el ajustador de siniestros, ¿no? Para ello, el asesor, ¿no?, asesorará como si el bien no estuviera asegurado respecto a los bienes siniestrados a fin de intentar la reducción de reclamo, conservando los bienes dañados y no haciendo uso de los mismos. Participar en las visitas del ajustador. Verificar que el asegurado cumpla con alcanzar al ajustador toda la documentación e introducción, toda la documentación e información solicitada por este. Hacer seguimiento al proceso de liquidación y o pago del siniestro. Elaborar un nuevo plan de acción para prevenir hechos similares y nuevas garantías a contrato. Para ello puede valerse de la experiencia del ajustador nombrado. Es cierto, también la labor del ajustador ayuda porque le dice a la compañía de seguros lo que tiene que corregir en el riesgo el asegurado siniestrado. Entonces, inclusive eso, cuando es ya muy reiterativo o cabe la posibilidad de que sea una severidad mayor, entonces esos puntos todavía están pendientes, ¿no? De poder analizar. Entonces, es importante que se tome nota, ¿no? Cuando un ajustador recomienda, después de un siniestro, bueno, acá el siniestro ocurrió y determina por qué motivo ocurrió. La falta de un vigilante con pistola. Entonces, ¿qué es lo que le va a recomendar la compañía de seguros al cliente? Pues que va a tener que contratar un sistema de vigilancia que disponga del uso de arma, ¿no? Y así sucesivamente cualquier indicación que reciban de parte de la compañía. Pero esa indicación nace como consecuencia de un siniestro, ¿ya? Y ese análisis lo hace el ajustador de siniestros, ¿ok? Ahora vamos a hablar de las situaciones de infraseguro y sobreseguro. A ver, una pregunta a todos, estimados. ¿Qué entienden por infraseguro y qué entienden por sobreseguro? Quisiera que me contesten, a ver, ¿qué es el infraseguro para ustedes? Alejandra, Steve, Edith, Mari, Elida, Noelia, Reader. ¿Qué cosa es el infraseguro? Eso ya lo hemos estudiado. Y también hemos estudiado lo que es el sobreseguro. Por favor, si me contestan, préstenme atención, por favor. Profesor, el sobreseguro no es cuando está sobrevalorado el bien asegurado. Sí, pero yo estoy preguntando qué cosa es el infraseguro. El infraseguro viene a ser lo contrario, pues cuando uno declara cuando supuestamente un precio está a $20,000 y no declaras a los 20,000, declaras menos. Ya, ¿y qué ocurre cuando te detectan el infraseguro? No va, pues, no va porque no está siendo consecuente con lo que quieres asegurar, pues. No está siendo, Claro. o sea, no está diciendo la verdad. La compañía de seguros reduce la indemnización en la proporción que dejaste tú de asegurar el bien, ¿no? Si como tú dices, un bien que valía $100,000, solamente lo aseguras en 80,000, estás asegurando solamente el 80%, ¿correcto? Entonces, en esa misma proporción, la compañía de seguros te castiga el 20% que dejaste de asegurar y solamente te pagará el 80%. Es el riesgo de caer en un infraseguro. Y el sobreseguro, como ya lo hemos explicado en varias oportunidades, el seguro no es para ganar, no es una apuesta. El seguro tiene un componente de riesgo que cambia totalmente su dimensión, ¿no? Y el seguro es para no perder, para mantenernos indemne hasta como estamos unos minutos antes de la ocurrencia del siniestro. ¿Ok? El único que me ha respondido solamente ha sido Steve. Por favor, cuando hago preguntas, traten de responder, estimados alumnos, si no, no vamos a estar sintonizados en este tema. ¿Ya? Continuamos. Ok.
lo voy a poner abajo. Entonces, se entiende por sobreseguro o supraseguro, también tiene el otro nombre como supraseguro, cuando la suma asegurada es superior al valor real del bien asegurado, ¿no? En cambio, en una situación de infraseguro, la suma asegurada es inferior al valor del interés asegurado. A la hora de contratar un seguro, ¿no? Cualquiera fuere, se tiene que tomar en cuenta muchos factores, que son los que van a servir a la aseguradora para fijar el importe de la prima al que va a tener que hacer frente el asegurado, desde cuál es el bien determinado a asegurar y los riesgos exactos que se desean cubrir, hasta quiénes van a ser todos los sujetos incluidos en la póliza y cuál va a ser la suma asegurada. A este último elemento, la suma asegurada, hay que prestarle especial atención, ya que si existe diferencia entre esta y el valor del interés, ¿no? El estipulado en la póliza, se producirá una situación de infraseguro o sobreseguro. Ya hemos visto qué significan estos conceptos, cómo afecta al asegurado, y pueden evitarse, por supuesto que sí se pueden evitar. ¿Qué es el sobreseguro? Se produce una situación de sobreseguro cuando el valor de la suma asegurada es notablemente superior al valor del interés asegurado. Es decir, cuando el capital asegurado es mayor que el valor realmente que tienen los bienes para los que se ha suscrito la póliza. El asegurado que haya caído en esta situación sale perjudicado, ya que durante el tiempo que ha estado sobreasegurado, ha estado pagando una prima superior a la que le correspondía para el bien que estaba protegiendo. Además, en caso de siniestro, la compañía indemnizará el daño efectivamente causado, tal y como lo recoge la ley del contrato. Si se liquidara un siniestro sobre el sobreseguro, el asegurado recibiría una indemnización superior al valor del bien asegurado y estaría obteniendo un beneficio en vez de un mero resarcimiento por el daño sufrido, que es el objeto del seguro. Si el sobreseguro se ha producido como consecuencia de la existencia de mala fe por parte del asegurado, entonces el contrato será ineficaz. Por otro lado, si no hay dolo ni mala intención, puede, de acuerdo con la ley, retener las primas vencidas. Perdón. Por otro lado, si no hay dolo ni mala fe, la aseguradora puede, de acuerdo con la ley, retener las primas vencidas y la del periodo en curso. Varios seguros cubriendo un mismo riesgo. Otro caso que se puede dar es que un mismo asegurado tenga contratados dos o más seguros con distintas compañías en los que se cubra un mismo riesgo durante idéntico periodo de tiempo. Ante esta situación, el asegurado deberá comunicar a las aseguradoras del resto de pólizas. Si por dolo no se informa de esta situación, es decir, que se omite a sabiendas que se está errando, en el caso de que se produjera un siniestro, estando sobreasegurado el bien, las compañías aseguradoras no están obligadas a pagar la indemnización. Una vez se ha producido el siniestro y que las aseguradoras han sido informadas, estas deberán indemnizar en función de la suma asegurada que tengan registrada en sus pólizas. Eso sí, sin que pueda superar la cuantía del daño. Si se da el caso de que alguna de las compañías ha pagado más de lo que proporcionalmente le correspondía, podrá repetir contra el resto de las aseguradoras, es decir, podrá exigir que le devuelvan la cuantía que no le correspondía pagar. Acá vamos a ver unas situaciones de infraseguro y sobreseguro. La regla de proporcionalidad. Como también se ha visto en el módulo primero, la fórmula de la regla proporcional es la siguiente. Suma asegurada por los daños sufridos entre el valor real de los bienes. Siguiendo este ejemplo, ¿no? Con una pérdida de $5,000, aplicando la regla proporcional, la indemnización será de 10,000 como suma asegurada por daños sufridos 5,000 sobre el valor real del bien, que sería 25,000. En este caso, la indemnización será de $2,000 porque, ¿no?, ha asegurado por debajo del valor real del bien.
Al asegurado se le paga menos que el valor de su pérdida debido a que había infraasegurado el bien, convirtiéndose de esta manera en su propio asegurador por la diferencia. Como se ve, fijar inadecuadamente el capital que se desea asegurar a la hora de elaborar un contrato de seguros acarrea consecuencias, especialmente en los casos de sobreseguro e infraseguro. Si ocurre un siniestro, el asegurado que tenga contratadas sumas aseguradas de más o de menos puede verse seriamente afectado. Por eso es importante que antes de asegurar se especifique qué es exactamente lo que se quiere proteger, las coberturas que se quieren contratar y cuál es el valor monetario. La causa próxima. Como se indicó anteriormente, la causa próxima es la que produce directamente un resultado y a la cual se le atribuye la pérdida o daño. Asimismo, es una causa activa que hace poner en movimiento una cadena de sucesos que producen un resultado final sin la intervención de ninguna fuerza que provenga de una fuente independiente. Adicionalmente a lo mencionado, hay que precisar que un siniestro estará o no estará cubierto en la medida que cumpla con el principio de la causa adecuada previsto en el artículo E, en el inciso E, artículo 2 de la ley 29.946, ley del contrato de seguro. Es decir, de lo que se trata es de identificar el acto del que resulta un daño como consecuencia lógica, directa, ininterrumpida, y sin el que éste no hubiera ocurrido. Es decir, la causa adecuada o próxima es la principal causa de un daño. En conclusión, si el acto está cubierto en las pólizas de riesgos nombrados o no está excluido en las pólizas de todo riesgo. ¿Cómo decide un asegurador si paga una indemnización? ¿Cómo el asegurado puede saber si su reclamo por la pérdida sufrida tendrá cobertura? Hay dos tipos de causas, la causa real y próxima o legal. La causa real es determinada por la prueba de excepto por o salvo por, es decir, excepto por la acción el resultado no hubiera ocurrido. Por ejemplo, si no se hubiera pasado el semáforo en rojo, la colisión no hubiera ocurrido. Para que un acto cause un daño, ambas pruebas deben pasarse. La causa próxima es una limitación legal de la causa real. En los casos de responsabilidad civil, si los actos de un tercero rompen la cadena de causalidad, depende de si la intervención fue previsible. La regla general es que el demandado original se ha encontrado responsable del daño causado por el tercero como resultado directo de su negligencia, a partir de que fue una probable consecuencia. Así, por ejemplo, cuando el demandado tiene control sobre el tercero o cuando éste se enfrenta a un dilema creado por aquel, es improbable que la cadena de causalidad haya sido rota y el demandado será responsable frente al demandante por el daño causado. La continuidad de responsabilidad es impuesta no solo porque la negligencia original afecta la prevención de la previsión del tercero, sino porque la negligencia del demandado hace muy probable que el tercero cause daño al demandante. En la práctica, sin embargo, el requisito, para que la intervención del tercero usualmente rompa la cadena es que por lo menos la responsabilidad de pagar la compensación represente el valor total del daño o perjuicio sea distribuido entre dos o más responsables. Así, por ejemplo, si Juan daña a Pedro, es predecible que se llame una ambulancia, que los paramédicos carguen y se lleven a Pedro y que lo trasladen al hospital. Este ciclo de intervención continúa en el centro. Ninguna actividad que afecte a Pedro emergería salvo por la negligencia original. Entonces la responsabilidad de Juan continuará hasta que un imprevisible Tomás intervenga, por ejemplo, manejando negligentemente y colisione con la ambulancia, o el paramédico o alguien del equipo del hospital sea tan negligente que constituye una nueva causa del acto. Siguiendo con situaciones de responsabilidad civil que son las que permiten tener un mejor panorama de este tema, la causalidad de la ley inglesa está vinculada a la prueba legal de lejanía o cercanía y la propia causalidad.
Además, que hubo una relación de hecho entre lo que el demandado hizo o dejó de hacer y el daño o perjuicio que sostiene el demandante. Que en el momento oportuno era previsible que ese proceder podría pasar un daño, causar un daño, perdón, o perjuicio de este tipo. Estos tres elementos, deber, lejanía y causalidad, son herramientas que usan las cortes inglesas para limitar el rango de responsabilidad por negligencia. Todas ellas son útiles a su manera. Al final, la decisión es una cuestión de política para los jueces. El siguiente ejemplo nos va a ayudar a aclarar más aún el concepto de causa próxima, ¿no? En el sentido más amplio. Una pareja joven que adquiere un departamento encima de un pequeño supermercado tiene una póliza domiciliaria que cubre los contenidos del mismo contra incendio y líneas aliadas. El propietario de la tienda también tiene su propia póliza multirriesgo, incluye coberturas similares. Una noche la esposa regresa a casa del trabajo algo más tarde que de costumbre, enciende la cocina eléctrica para calentar el sartén y va al dormitorio a cambiarse. Esto le tomó más tiempo de lo que pensaba y al regresar a la cocina se encontraba que la sartén se incendiaba y se había prendido fuego en las cortinas y muebles. Por fortuna, mantuvo la calma, apagó la corriente y llamó por teléfono a los bomberos que pronto apagaron el fuego. Luego, en su momento su esposo presentó un reclamo por los daños causados por el incendio, no habiendo duda respecto al origen del daño que se pagó. El origen del daño se pagó el reclamo, pero al filtrarse el agua utilizada para apagar el incendio, les había causado bastantes daños a las existencias del tendero del primer piso. Podría presentar un reclamo por esta si tenemos en cuenta que los daños los causó el agua y no el incendio, suponiendo que no cuente con la cobertura de daños por agua, a la luz de esta doctrina. La respuesta es que él puede reclamar la cobertura de incendio de su póliza porque la pérdida se debió directamente a este. En otras palabras, la causa adecuada o próxima de su pérdida fue el incendio, aunque el daño lo causara el agua, por lo que tiene derecho a cobrarle la indemnización a su asegurador. En teoría, la doctrina de la causa prónica es sencilla, ¿no? La causa próxima. La pérdida debe surgir de forma directa de un riesgo asegurado o ser resultado de una cadena directa de acontecimientos que se inician con el mismo. Quizás un ejemplo más gráfico sea una hilera de fichas de dominó paradas y suficientemente juntas, de tal manera que si cae la primera, derrumbará a la siguiente y así de forma sucesiva como una reacción en cadena. Si el primero es un riesgo asegurado y este causa el siguiente, estableciendo una cadena, la pérdida estará cubierta bajo la póliza. Un incendio o cualquier otra pérdida pueden ocurrir como consecuencia de un riesgo excluido por la póliza, pero se siguen aplicando la misma doctrina. ¿Cuál fue la causa directa? Que ha habido alguna intervención, una interrupción en la cadena, o sea, en la cadena de suministro, ¿no? Se entiende, ¿no? Ya en un caso ocurrido en 1908, el juez dio una definición que todavía se cita de lo que constituye causa próxima, que coincide básicamente con lo que en nuestro derecho es la causa adecuada. Dijo, la causa próxima es la causa eficiente y activa que pone en marcha una cadena de acontecimientos que producen un resultado sin intervención de alguna otra fuerza que se iniciara y trabajara activamente originada en una fuente nueva e independiente. Jurídicamente, para que una conducta sea causa adecuada de un daño, es necesario que concurran dos aspectos: un factor inconcreto y un factor inabstracto. Inconcreto debe entenderse en el sentido de una relación o de causalidad física o material, lo que significa que en los hechos de la conducta debe haberse causado daño. Es decir, el daño causado debe ser consecuencia fáctica o material de la conducta antijurídica del autor. Sin embargo, no basta la existencia de este factor, pues es necesario
la concurrencia de él. Factor inabstracto. Para que exista una relación de causalidad adecuada, ese factor se entiende como la conclusión, se entiende como la conducta, antijurídica abstractamente considerada, de acuerdo con la experiencia normal y cotidiana. Es decir, según el acontecimiento ordinario de los acontecimientos, debe ser capaz de producir daño. Si la respuesta es negativa, no existirá una relación causal, aun cuando se hubiese cumplido con el factor inconcreto. En consecuencia, es necesaria la concurrencia de los dos factores para que se configure una relación de causalidad adecuada. En un caso de nuestra jurisprudencia se dijo, nuestro ordenamiento jurídico en materia procesal ha establecido 3 presupuestos. La existencia del daño causado, la existencia, el hecho causante del daño, revestimiento o revestido de dolor, culpa o mediante un bien riesgoso o peligroso o el ejercicio de una actividad peligrosa y la relación de causalidad adecuada entre el hecho causante y el hecho causado o el daño causado. Profesor, Sí, Steve. hola, disculpe una consulta. Sí. En el caso del tema anterior que estábamos viendo sobre los ajustadores también intervienen en lo que son accidentes, un choque o robos por autopartes. También intervienen los ajustadores ahí mediante los precios que ponen los talleres autorizados. No. Yo he explicado la vez pasada, ya expliqué eso, ¿Ya? Steve. O sea, Dije, solo son con accidentes. los Son ajustadores honestos. son aquellos que tienen el registro y están autorizados por la SBS. Los que ¿Ya? van a ver los presupuestos de reparaciones de carros no son ajustadores, Ajá. dicen ajustadores, pero no son ajustadores. Dicen. Son ¿Ya? asalariados de la compañía de seguros, son peritos, ¿ya? ¿Ya? En cambio, un ajustador es una persona jurídica o natural que tiene un registro y está supervisado y autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros. No tiene nada que ver con robo de autopartes. Son los Nada que asalariados. ver, nada que ver, no tienen nada que ver. Son dos funciones totalmente distintas, ¿ya? Y cuando yo pedía el ejemplo que hay en esta semana para realizar, pedí que por favor no utilicen el ajustador de vehículos como ejemplo. Y lo dije en la clase pasada. ¿Ya? Ya, listo. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, estimados alumnos? Bueno, ya se cumplió el tiempo. Nos estaremos viendo el día de mañana, en nuestra hora adicional, para concluir esto, ¿no? Y por favor, si están al día en sus tareas, yo me atraso un poco en calificarlas, les pido las disculpas del caso, está un poco delicado. Me tuvieron que hacer un procedimiento, no de operación, sino un tema para verificar el funcionamiento del corazón y he tenido que estar prácticamente 2 días en descanso, pero ya estoy operativo, así que voy a empezar a regularizar las notas. Pierdan cuidado, estimados alumnos, que no volverá a pasar. ¿Ok? Les agradezco su atención y ya nos estaremos viendo mañana, ¿ya? Yo pasaré la invitación de manera adecuada. Cuídense mucho. Listo, buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Ajá.